Dios les bendiga, buenos días. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Vamos para el versículo. Bueno, si tienen algún problema pues con la conexión, que veo que se están algunos conectando al Meet, está bien. Por acá se me facilita mucho la vida, pero está bien. Lo importante es que nos conectemos al devocional. Capítulo 2, versículo 36, 37. Ayer lo leímos en nuestras Biblias, ¿cierto? Leímos hasta, creo que fue hasta el 40. No, hasta el 38. Entonces vamos a leerlo, vamos a desarrollarlo. Dice: lo mismo que Simeón, Ana la profetisa era miembro del remanente fiel de Israel que esperaba el advenimiento del Mesías. Pertenecía a la tribu de Aser, que significa feliz, bienaventurado, una de las 10 tribus que habían sido llevadas al cautiverio por los asirios en el año 721 a.C. Ana debía tener entonces más de 100 años, porque había estado casada durante 7 años y luego viuda durante 84 años. Como profetisa es indudable que recibía revelaciones divinas y que servía como portavoz de Dios. Bueno, en ese momento había revelaciones divinas, ¿cierto? De parte de Dios, sí. Pero también nosotros creemos que muchas de esas revelaciones, o cuando la Biblia habla de profetisa, por ejemplo María, la hermana de Moisés, era profetisa, ¿cierto? Y ella, cuando pasaron el Mar Rojo, ella profetizó, pero lo que hizo fue cantar, ¿cierto? Entonces, sí creemos que el Señor daba algunas revelaciones. Por ejemplo, Ana en este momento también, vamos a ver cómo habla de nuestro Señor Jesús. Ella también recibió esa revelación en ese momento de que ese era el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el que estaban esperando. Pero también creemos que era más como que cantaban, ¿cierto? Y como que profetizaban como cantando, ¿cierto? Cantaban y alguna revelación de parte de Dios o la misma ley la cantaban. Entonces, bueno, por eso creemos que se refiere a ella como profetisa. Era fiel en su asistencia a los servicios públicos en el templo, adorando con ayunos y súplicas de día y de noche. Su edad muy avanzada no le impedía servir al Señor. Mira cómo no hay límite, ¿cierto? Qué linda. Ella dedicó su vida al Señor, al servicio al Señor. Servía en el templo, servía con ayunos, servía en oraciones, porque a veces hay personas que no hacen muchas cosas de forma pública en la iglesia, pero son personas de oración, interceden, están orando todo el tiempo por sus pastores, por sus líderes, por su familia, y eso es de muchísimo valor. Hay 3 formas en las que tú y yo podemos hacer misiones. Una es ir. Hay personas que van, tienen el tiempo, tienen bueno, la capacidad de ir y predicar la palabra, y eso está excelente. Otra forma es dar. Bueno, yo no puedo ir, pero yo doy. Está excelente porque hay personas que pueden ir, pero no tienen cómo ir. Entonces, estos que dan, patrocinan, ¿cierto? Proveen esos recursos para que otros vayan. Pero también orar. Podemos orar y así apoyamos las misiones. Así apoyamos a estos hermanos que están en las misiones para que el Señor les dé la fortaleza, para que el Señor los cuide. Entonces, mira qué lindo. Ella, por ejemplo, cómo servía al Señor en el templo, además que las mujeres son muy hacendosas, entonces haciendo algo en el templo, sirviendo en el templo, pero también orando, ayunando. Y no, porque ya estaban avanzada en años, se limitaba, seguía sirviendo. 28. Mientras Jesús estaba siendo presentado al Señor y Simeón estaba hablando con María, Ana se acercó a este pequeño corro de gente. Comenzó también a expresar su reconocimiento a Dios por el prometido Redentor y luego empezó a hablar de Jesús a los fieles que aguardaban la redención de Jerusalén. Después que José y María acabaron de cumplir los ritos de la purificación y dedicación, regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Lucas omite mencionar la visita de los sabios o la huida a Egipto.
Vamos a leer del versículo 40 al 52 en nuestras Biblias. Y el niño crecía y se fortalecía y lleno de así, y llenaba de sabiduría, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y María. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Versículo 40. El crecimiento normal del niño Jesús se expone de la siguiente manera: físicamente. Crecía y se iba fortaleciendo en espíritu. Pasó por las etapas usuales de desarrollo físico y aprendió a andar, a hablar, a jugar, a trabajar. Por esto, Él puede simpatizar con nosotros en cada etapa de nuestro crecimiento. Mentalmente fue llenándose de sabiduría. No solo aprendió el abecedario, los números y todo el conocimiento de aquel tiempo, sino que fue creciendo en sabiduría, esto es, en la aplicación práctica de este conocimiento a los problemas de la vida. Porque eso es la sabiduría, ¿cierto? La sabiduría es la aplicación del conocimiento. Una persona es sabia cuando aplica lo que aprende. Espiritualmente, el favor de Dios estaba sobre él. Anduvo en comunión con Dios y en dependencia del Espíritu Santo. Estudiaba la Biblia, pasaba tiempo en oración y se deleitaba en hacer la voluntad de su Padre. Mira la clave, ¿cierto? Tenía una comunión con el Padre. Leía, en ese momento tenían la ley, entonces se leía la ley, pasaba tiempo ahí, pero también se deleitaba en hacer la voluntad del Padre. Tú y yo debemos pasar tiempo con nuestro Señor en oración, en la lectura de su palabra, pero también disfrutar, hacer la voluntad de nuestro Señor. Versículo 41-44. Un muchacho judío llega a ser hijo de la ley a los 12 años. Cuando cumplió 12 años de edad, su familia emprendió su peregrinación anual subiendo a Jerusalén para la Pascua. Pero cuando partieron para regresar a Galilea, no se dieron cuenta de que Jesús no se encontraba en la caravana. A nosotros puede parecernos extraño si no nos damos cuenta de que la familia probablemente viajaba con una caravana muy numerosa. Si no nos damos cuenta, ¿cierto? Entonces podría decir: ay, pero ¿a quién se le olvida el hijo? Pero pues es que eran caravanas muy numerosas, ¿cierto? Y posiblemente el Señor Jesús de venida pues se vino con los primos, ¿cierto? Bueno, no sé, con los hermanos, con los amiguitos. De regreso, pues María y José asumieron que iba a ser igual, pienso yo, entonces pues no se dieron cuenta que él no estaba. Sin duda pensaban que Jesús estaba andando con otros de su propia edad. Antes de condenar a José y a María, deberíamos recordar lo fácil que es para nosotros viajar un día de camino y suponer que Jesús va en la caravana, cuando en realidad hemos perdido el contacto con Él por el pecado, no confesado en nuestras vidas, por el pecado no confesado en nuestras vidas. Para restablecer el contacto con Él debemos volver donde se interrumpió la comunión y confesar y abandonar nuestro pecado. Bueno, aquí William le da una aplicación muy espiritual, ¿sí? A veces podemos creer que estamos andando con el Señor y estoy bien. No, yo estoy bien con el Señor, no, todo va bien, nuestra relación va bien, pero realmente pues
nuestra comunión con el Señor puede verse afectada a causa de nuestro pecado. Entonces lo que debemos hacer es no simplemente decir, ay Señor, bueno, si le ofendí en algo. Imagínate que tu cónyuge te ofenda en algo y simplemente diga, bueno, si la ofendí en algo, pues perdón. No, ven y dime, mira, yo de verdad lamento haber hecho esto, perdóname por eso, ¿cierto? Y la relación se restaura, nuestra comunión con esa persona se restaura. Lo mismo con nuestro Señor, debemos ir y confesar nuestro pecado. Si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero hay que confesar, hay que reconocer que fallamos, reconocer nuestro pecado y entonces así podemos estar en comunión con el Señor. Entonces, versículo 45-47 dice, los angustiados padres regresaron a Jerusalén y encontraron a Jesús en el templo, sentado en medio de los maestros, no solo escuchándolos, sino también haciéndoles preguntas. No hay sugerencia aquí de que actuase como un niño precoz, discutiendo con sus mayores. O sea, no estaba el Señor aquí como en un debate o creyéndose mucho, no, se ve una actitud humilde, ¿cierto? Hacía preguntas, pero también si le preguntaban, porque dice respondía. Te respondía a esas preguntas. Más bien tomó el puesto de un niño normal, aprendiendo con humildad y quietud de sus maestros. Y sin embargo, en el curso de estas actividades debieron hacerle algunas preguntas, porque los que le estaban oyendo quedaban atónitos ante su inteligencia y sus respuestas. Versículo 48. Incluso sus padres se sorprendieron al ver a Jesús participando en forma tan inteligente en una conversación con los que eran mucho mayores de años que él. Sin embargo, su madre expresó su ansiedad acumulada e irritación, reprendiéndole. ¿Acaso no sabía que habían estado preocupados por él? Versículo 49. La respuesta del Señor, las primeras palabras que registran de él, muestra que estaba plenamente consciente de su identidad como el Hijo de Dios. Desde los 12 años, nuestro Señor Jesús estaba plenamente seguro de su identidad como Hijo de Dios, así como de su misión divina. Qué belleza, ¿cierto? Porque la pregunta del Señor es, ¿cómo es que me buscáis? ¿No sabéis que yo debo estar en los asuntos de mi Padre? Hablando de Dios. Ella había dicho, tu Padre y yo. María dijo, pero Jesús, ¿cómo haces esto? ¿Tú no ves que tu padre y yo, hablando de José, tu padre y yo estábamos preocupados por ti? Y él dice, pero ¿por qué me buscan? No saben que yo debo estar en los asuntos de mi Padre. Pone en prioridad su relación con el Padre, ¿cierto? Con el Padre Celestial que con ellos. Él respondió a los asuntos de mi Padre. En aquel tiempo ellos no comprendieron lo que él quería decir con aquella críptica observación. Era algo insólito en boca de un muchacho de 12 años. Versículo 51. En todo caso, quedaron reunidos y pudieron volver juntos a Nazaret. La excelencia moral de Jesús aparece en estas palabras. Y continuaba sumiso a ellos, aunque era el creador del universo. Siendo un niño de 12 años, recuerda, 100% hombre, 100% Dios. Aunque era el creador del universo, estaba sumiso a María y a José. Tomó, sin embargo, su puesto como hijo de María y José, obediente en esta humilde familia judía. Y con todo, su madre observaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Versículo 52. Una vez más se nos describe la verdadera humanidad y el crecimiento de nuestro Señor. Su crecimiento mental, porque dice progresando en sabiduría. Su crecimiento físico, porque dice en vigor. Su crecimiento espiritual, en gracia ante Dios. Su crecimiento social, en gracia ante los hombres. Así debemos crecer todos nosotros, ¿cierto? En sabiduría. Y no es solo en sabiduría en las cosas del Señor. A mí me parece genial que una persona quiera estudiar teología, quiera estudiar la palabra. Está muy bien. Pero tú y yo debemos entender que también tenemos una vida, o sea, tenemos que aprender cosas. En algún tiempo de la historia, en la iglesia no quería que los hijos fueran a la universidad.
Entonces los padres, pues los creyentes de ese tiempo no querían que los hijos fueran a la universidad porque no, allá se corrompen o el conocimiento envanece. Pues es dependiendo de lo que tú y yo vamos a estudiar, ¿cierto? Pero, pero hay que adquirir un conocimiento de la vida. Porque entonces, ¿en qué vas a trabajar? Debemos adquirir un conocimiento. Si quieres ser un abogado, si quieres ser un médico, si quieres lo que sea. Y todo eso tú y yo lo podemos usar para la gloria de nuestro Dios. Pero es necesario adquirir sabiduría, tener algún conocimiento. Es bueno que tú y yo queramos estar estudiando además, porque nuestro cerebro es como un músculo. Y si tú y yo no trabajamos ese músculo, si tú y yo no lo ejercitamos, pues se va a morir ese músculo. Se va, te vas a... Yo le decía a alguien hace tiempo, el cerebro se le tostó porque no quiere pensar, no quiere trabajar, no quiere hacer nada. Entonces te empiezas a ver muy limitado, como que empiezas a perder la memoria porque no ejercitas ese músculo. Entonces es importante que busques siempre. Por eso yo les invito un curso, y qué bueno, tenemos plataformas como YouTube que son gratuitas. Es la plataforma de más educación gratuita que hay en el mundo, Ahí encuentras de todo. ¿Te gusta la cocina? Aprende sobre cocina. ¿Te gusta el arte? Aprende sobre arte. ¿Te gustan los idiomas? Aprende sobre idiomas, lo que sea. Pero tienes que intentar buscar todo el tiempo aprender algo. Eso es muy bueno. Entonces es importante crecer en sabiduría, progresar en sabiduría. Sabiduría en la palabra de Dios, pero también en otras cosas. Habilidades, porque el Señor nos hizo seres espirituales, pero también nos dio habilidades, nos dio dones. Somos muy buenos para muchas cosas. Tú eres muy bueno para algo que yo no soy bueno. Tú sabes hacer muy bien algo que yo no sé hacer. Y así todos, y nos complementamos. Entonces ahí la importancia de querer adquirir otros conocimientos que no sean solo la Biblia, ¿cierto? Por ejemplo, la lectura de libros. Obviamente también el libro, pero a mí me encanta leer libros y no son solo de la Biblia, ¿cierto? Y he aprendido muchísimo. O escuchar audiolibros, he aprendido muchísimo. Entonces, adquiere sabiduría, vigor, ¿cierto? Esa fuerza, es la energía. Busquemos no estar sedentarios siempre. Hay momentos para descansar, pero entonces busquemos estar en actividad. Si puedes estar, si tienes cierta edad y puedes estar en el grupo de la tercera edad, pues sí, o en la gimnasia, o en tu casa, algún ejercicio, estar en movimiento, preferir caminar que ir en bus o en tu vehículo, ¿cierto? Buscar en gracia ante Dios. ¿Cómo? En la comunión con nuestro Dios, en la lectura de la palabra, pasar tiempo con nuestro Señor y en gracia ante los hombres. Buscar también tener armonía en nuestras relaciones con los hombres. Él fue absolutamente perfecto en cada aspecto de su crecimiento. Aquí la narración de Lucas pasa en silencio más de 18 años que el Señor Jesús pasó en Nazaret como el hijo de un carpintero. Estos años nos enseñan la importancia de la preparación e instrucción, de la necesidad de paciencia y el valor del trabajo cotidiano. Nos advierten en contra de la tentación de saltar del nacimiento espiritual al ministerio espiritual. Mira la importancia de los procesos. Yo escuché hace tiempo una historia que me gustó mucho y era de un niño que tenían en casa como una gallinita, creo que era. Entonces él ve que la gallinita puso un huevo y la gallinita pues calentaba su huevito, apoyaba su huevito todos los días. Llega el momento en que el pollito va a salir del huevo y el niño ve que el pollito empieza con el pico a darle a la cáscara, ¿cierto? Y el niño emocionado, feliz porque el pollito iba a salir de la cáscara y entonces está ahí con toda la expectativa, esperando que el pollito salga. Y el niño sentía como que el pollito le estaba dando mucha dificultad salir de la cascarita o abrir bien la cascarita. Entonces le dio pesar y se fue y le ayudó y empezó a quitarle un poquito de cascarita. Bueno, el pollito intentaba salir, pero todavía había mucha cascarita, entonces no podía salir bien. Y el niño le ayudó otro poquito, quitó otro poquito de cascarita.
Y así le ayudó hasta que lo peló. Y salió el pollito. Pero el pollito salió débil. Ya no pudo dar un paso el pollito. Y claro, cuando viene la mamá le dijo, ¿qué hiciste? Le dijo, ay, pues es que le daba mucha lidia salir. Entonces yo le quité la cascarita al pollito. Yo le ayudé con la cascarita. El pollito murió porque adelantó el proceso. Mira la necesidad de los procesos. Mira, eso no está en la Biblia. Yo no voy a decir, pues, que es una doctrina que yo me inventé, pero yo pienso en Adán y yo pienso en nuestro Señor Jesús. Mira cómo Adán estaba grande. Él vino, el Señor lo formó y ya estaba grande. Él no vivió ningún proceso, ¿cierto? Y Abraham fracasa en su misión. ¿La misión cuál era? Vivir para el Señor, administrar la tierra. Pero nuestro Señor viene y vive todos los procesos, desde el nacimiento, desde la concepción hasta nacer, creció, ejerció su ministerio público y fue un éxito. Entonces, como que eso nos muestra también la necesidad de los procesos. La importancia de que tú y yo aprendamos a pagar el precio. Hay que pagar un precio. En la universidad, en el trabajo, para ascender a un mejor puesto, hay que pagar un precio. Aprende a amar los procesos, disfruta los procesos. Si de algo se aprende es del proceso. Entonces, muy importante que tú y yo, también en la iglesia, ¿cierto? Por eso dice, creo que es Pablo que dice que no sea un neófito el que va a enseñar a la iglesia, el que va a ser el pastor de la iglesia, el líder, un neófito, no. ¿Qué es un neófito? Un nuevo, un inexperto, alguien sin experiencia, no. Debemos entender que la vida cristiana es como la vida natural, que nacemos y nosotros necesitamos vivir ese proceso, dar paso a paso, ir creciendo, ir formándonos. Nuestro carácter se va formando cuando llegamos al Señor, nuestro carácter se va formando. Entonces, por eso no podemos esperar que de una vez me pongan de líder o no, vive los procesos. De hecho, cuando tú y yo tenemos por algún motivo un viaje, cambiamos de lugar de residencia y tenemos que llegar a una iglesia nueva, cada iglesia tiene un discipulado, ¿cierto? Entonces, si te toca hacer el discipulado, hazlo con amor, ama ese proceso, disfruta ese proceso, vas a aprender. Además, eso también nos enseña humildad, porque a veces queremos llegar a un lugar y como que ahí mismo, no. Aprende a amar ese proceso, disfrútalo y así vamos a tener una actitud más humilde, vamos a aprender en el proceso y en algún momento pues ya podremos ayudar, podremos enseñar, podremos servir, pero ama los procesos. Los que no han tenido una infancia y adolescencia espiritual normal, cortejan el desastre en su vida y testimonios posteriores. Yo les cuento la experiencia. Yo conozco a alguien que amo mucho y me ayudó muchísimo en mis inicios en la vida cristiana, ¿cierto? Y yo lo veo en alguna ocasión a él con una persona que era muy cercana a mí, que yo sabía lo que estaba viviendo esa persona. Y resulta que de un momento a otro yo vi que esa persona, ese líder que yo tuve en algún momento, empezó a delegarle a esta otra persona con la que yo tenía mucha cercanía algunos roles, algunas actividades que no debía, no era momento. Entonces yo se lo dije, yo le dije, mira, no es el momento de que esa persona esté haciendo lo que le estás poniendo a hacer, dale tiempo, no aceleres los procesos. Pues no me escuchó. Miren, esta persona terminó en un desastre, está en un desastre de vida, muy lamentable. Y lo que hizo fue ser tropiezo para otros, porque no se esperó el proceso. Entonces aprendamos a esperar, aprendamos a vivir los procesos y que el Señor nos enseñe lo que nos quiera enseñar en medio de ese proceso, ¿cierto? Vamos a leer del versículo 1 al versículo 20 en nuestras Biblias del capítulo 3. En el año 15 del imperio de Tiberio César,
siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. ¿A cuál Juan? Juan el Bautista, ¿cierto? Hijo de Zacarías en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Recuerdan que hablando de Juan el Bautista decía que se iba fortaleciendo hasta que, miren, en el versículo, capítulo 1, versículo 80. Y el niño crecía, hablando de Juan el Bautista, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Hasta el día, ¿por qué no antes? Porque ese era el día, ese era el momento. Así nuestro Señor Jesús dice que cuando llegó el momento, vino nuestro Señor a esta tierra. Antes no, ni se fue antes. Es en el momento que el Señor tenga determinado, así en tu vida y en mi vida, lo que hablábamos al principio, de las pruebas, de las dificultades, es en el momento del Señor, cuando Él nos quiera sacar, cuando hayamos aprendido la lección, cuando la misión se haya cumplido. Por eso a mí me parece muy triste. Yo deseo estar en la presencia del Señor. Anhelo estar en la presencia de mi Señor. Es lo que más anhelo. Verle cara a cara es lo que más anhelo. Pero pues yo no estoy de acuerdo en ningún momento. Creo que un cristiano deba quitarse la vida o un cristiano quiera huir del propósito de Dios o salir de una situación antes del propósito, pues porque Dios es perfecto y sabe en qué momento, no nosotros. Cuando el propósito con el cual Dios nos ha puesto en este mundo se cumpla, te lo aseguro, vas a partir a su presencia inmediatamente. Pero cuando se cumpla el propósito de Dios con nosotros, antes no. Y no queramos tú y yo huir y salir de ese propósito antes de tiempo. Que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces dice en el versículo 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto. Isaías, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, habló de un hombre que clamaría en el desierto, que iba a preparar el camino del Señor, que iba a enderezar sus sendas. Miren cómo estaba hablando el profeta Isaías sin conocerlo, cientos de años antes, hablando de Juan el Bautista. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los montes torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Yo dije que hasta qué versículo, hasta el 20, pero está largo, hasta el 20. Y decía las multitudes que salían para bautizarlos, para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Dios mío, qué mensaje. No les dice: ay, tan bueno que vinieron a bautizarse. No, pues sí, ahí se van componiendo en el camino, ¿cierto? Lo importante es empezar. No, les dice: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ay, qué palabra tan fuerte, ¿cierto? Yo no creo que en este tiempo nosotros, ningún pastor o cualquier persona que enseñe la palabra del Señor debe estar diciendo eso. Ay, generación de víboras, no. Era un mensaje que estaba dando Juan el Bautista en un tiempo muy específico, guiado por el Señor. Yo creo que Juan aquí no estaba hablando a la carrera, ni en sus propias, en su propio razonamiento, lo que él pensaba, en su propia opinión. No, creo que era guiado por el Espíritu Santo de Dios. Creo que era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero ese era su mensaje y era un mensaje muy fuerte. Entonces hagámoslo hasta las 25, vamos a leer aquí del 1 al 2. Como historiador, Lucas, recuerden que Lucas, este hombre que escribió el Evangelio de Lucas,
él era médico y era historiador, ¿cierto? Entonces dice, como historiador, Lucas identifica el año en que Juan comenzó a predicar, nombrando a las autoridades políticas y religiosas que entonces estaban en el poder. Un emperador, estaba César. ¿Quién era el emperador en este tiempo que Juan el Bautista empezó a predicar? César. Un gobernador. 3 con el título de tetrarca, entonces había un gobernador. 3 con el título de tetrarca y 2 sumos sacerdotes. Había un gobernador, habían 3 tetrarcas y un sumo sacerdote. Los gobernantes políticos mencionados implican el dogal de hierro que sujetaba a la nación de Israel. El hecho de que hubiese 2 sumos sacerdotes indica que la nación estaba en desorden religioso. ¡Ay, qué tremendo! Además de político. Se supone el pueblo de Israel debía tener un sumo sacerdote, ¿cierto? Y tenían 2. Entonces se muestra el desorden religioso, espiritual que tenía el pueblo en ese momento. Además de político, ¿cierto? Pues no tenían por qué estar bajo el dominio de una nación pagana. Eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido. No tenían por qué estar bajo el dominio de ninguna nación pagana. Pero vemos, por ejemplo, que estuvieron bajo el dominio de Asiria, de los babilonios. ¿Por qué? Porque se rebelaban contra la ley del Señor, porque no querían obedecer al Señor. Por ejemplo, en el tiempo de Samuel, que es muy triste realmente esa historia, cuando Israel dice, no queremos que Dios sea nuestro rey. No, queremos un rey, queremos un rey. Queremos un rey como las otras naciones. Y Samuel, inspirado por el Señor, les dice todo lo que les va a acarrear estar bajo el dominio de un rey. ¿Qué implicaba tener un rey? Miren, de verdad, a mí esas palabras de Samuel me impresionan tanto, pero me impresiona más la dureza del pueblo. Él les dice, ustedes van a tener hijas y sus hijas van a tener, y también hijos, y van a tener que trabajar como esclavos para el rey. Lo que ustedes van a ganar, van a tener que sacar una gran parte de lo que van a ganar para pagarle al rey. Oye, y les dice todo lo que implica tener un rey. Ellos dicen, no, no importa, no importa. Nosotros queremos. No querían que el Señor fuera rey sobre ellos, ¿cierto? Entonces, mira cómo se ve ese desorden, cómo cuando tú y yo no aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida, cómo cuando tú y yo no aceptamos el gobierno de Dios en nuestra vida, terminamos siendo gobernados por cualquier cosa o cualquier persona. Y esos gobernantes fuera de nuestro Dios, eso que permitimos que gobiernen nuestra vida fuera de nuestro Dios, no son personas justas, no buscan nuestro bien, nos dañan. Entonces, qué tremendo. Aunque estos eran grandes en la estima del mundo, eran hombres malvados. Aunque el César era grande en la estima del mundo, ¿cierto? Los tetrarcas, los sumos sacerdotes eran malvados y carentes de escrúpulos en la estima de Dios. Si una persona no ama a Dios, ¿cómo va a amar a su prójimo? Si una persona no busca vivir para Dios, ¿cómo va a buscar el bien de otro? Así cuando quiso hablar con los hombres, él pasó por alto el palacio, la sinagoga y envió su mensaje. Cuando el Señor quiso hablar con los hombres, no usó a los políticos, ay, al César, o a Poncio, o a los tetrarcas, o a los sumos sacerdotes, que eran 2 en ese momento, no, a ninguno de ellos. Usó a Juan, el hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Ay, qué tremendo, qué tremendo. Impresionante. Cómo los que deberían ser los usados para llevar el mensaje al pueblo, sus autoridades políticas, autoridades espirituales, no fueron los que el Señor eligió para hablar a su pueblo, sino los humildes, el humilde que estaba en el desierto, el hijo de una que era estéril, que ya estaba entrada en años. Ay, qué cosa tan hermosa, ¿cierto? Pero esa es la obra de nuestro Señor, para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros, como dice la Biblia. Vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias por esta tu palabra. Señor, aprendemos tanto todos los días de ti, de tu palabra, te damos gracias por eso. Pero no queremos quedarnos en un mero conocimiento.
Queremos, Señor, ser personas sabias que aplican lo que han aprendido. Señor, nosotros queremos crecer para tu gloria y para tu honra. Crecer, Señor, en cada área de nuestra vida, para tu gloria y para tu honra. Queremos servirte con toda nuestra vida, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades. Todavía somos débiles, Señor. Todavía tropezamos, todavía pecamos, Señor. Pero sigue perfeccionando tu obra en nosotros, sigue trabajando en nosotros. Enséñanos a amar tu voluntad, enséñanos a amar los procesos que nos permitas vivir, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por hablar a nuestro corazón, Señor, y a ti, solo a ti, sea toda la gloria, todo el honor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y mañana nos vemos con la ayuda del Señor.